And we want to share with you today the gospel, and we want to tell you that we are very glad that we can share with you this good news. We want especially to thank Joel Richardson for having invited us, the Manam missionary team, to your country, and we hope that we can be a blessing for your lives. So today we're going to start with the first truth of the gospel, and I'm here with Pastor Juan Carlos Bentancur, who is about to start the teaching now for you. So God bless you. Dios les bendiga muy ricamente a todos en la República de India. God bless you abundantly to all of those who are in India. Sabemos que Dios está preparando todo para nuestra llegada a India. We know that God is preparing everything for our journey to India. El mensaje que vamos a entregarle es el mensaje del Evangelio. The message that we're taking is God's gospel. El mensaje del Evangelio se encuentra en este manual titulado Las 5 verdades del Evangelio. And you will find God's gospel in the manual, the 5 truths of the gospel. Se lo estaremos enviando en inglés And we will be sending it to you in English, para que ustedes, si desean, puedan traducirlo so that if you want, you can translate it to Telugu or Hindi, y pueda ser distribuido, si así lo desean, en las iglesias y en los lugares donde estemos predicando el Evangelio. and if you wish, you can distribute this manual in the churches that we will be teaching. En este manual están las verdades fundamentales del Evangelio. In this manual, you will find the fundamental truths of the gospel. Será muy importante que este manual ustedes puedan traducirlo y utilizarlo para fortalecer el mensaje del Evangelio de Dios. And it's very important that you can translate this manual so that you can edify or build up your life in the truths of the gospel. En el último mensaje que les enviamos hablamos sobre el pecado. In the last message that we sent you, we spoke about sin. Vimos en la carta a los romanos And we saw in the letter to the Romans que la justicia de Dios ha determinado que todos han pecado. that God's justice has determined that we all have sinned. No hay justo ni aún uno. There's not one just. Por lo tanto, la situación del hombre, de los seres humanos en el mundo, That's why the situation of humanity in the world es una situación crítica y todo el mundo está condenado. it's a critic situation. Everyone has sinned and everyone is under condemnation. La única solución y el único remedio que hay para el pecado And the only solution, the only remedy for sin es el Evangelio. is the gospel. Y aquí vamos a comenzar hablando sobre la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. And we will start here talking about what Paul wrote to the Romans in chapter 1, verse 16. El apóstol Pablo dice en este versículo: Apostle Paul says in this verse, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. El Evangelio se compone de 5 verdades fundamentales. The gospel of God is composed of 5 fundamental truths. El Evangelio habla de Cristo. It talks about Christ. El Evangelio es Jesucristo The gospel is Christ y habla acerca de su encarnación, and talks about his incarnation, de su muerte, his death,
de su resurrección, His resurrection, de la ascensión al cielo His ascension to the heaven, y de su regreso como Rey. and His return as King. Este es el evangelio que los apóstoles predicaron en el mundo. This is the gospel that the apostles preached in the world. Y este es el evangelio que Jesucristo nos envía a nosotros a predicar. And this is the gospel that Jesus is sending us to preach. El evangelio significa buenas The noticias, gospel means good news, buenas noticias de salvación good news of salvation para un mundo que está condenado for a world that is under condemnation. por la justicia de Dios. For the justice of God Tiene la esperanza, has the hope de ser liberado for being liberated de la condenación. from condemnation. Ahora quiero hablarles sobre lo que dice la Escritura, And now we want to talk to you about what the scripture says, que el evangelio es poder de Dios. that the gospel is power of God. La palabra poder se traduce de una palabra griega que significa dunamis. The word power is translated from a Greek word that is dunamis, O también se puede decir dínamo. or you can also say dynamo. Es un generador de energía. It's an energy generator. El dínamo genera luz. The dynamo generates light, El hombre pecador vive en oscuridad. and the sinner lives in darkness. La mente del pecador está oscurecida. The sinner's mind is in darkness. Su corazón está endurecido. Its heart is hard. Su corazón, por causa del pecado, está totalmente cerrado a la verdad. His heart, because of sin, is totally closed to the truth. Pero cuando escucha el Evangelio, But when it listens to the gospel, cuando escucha hablar de Jesucristo, when it listens about Jesus, comienza el dunamis. the dunamis begins. El Espíritu Santo The Holy Spirit comienza a penetrar en la mente oscura. begins to penetrate the mind in darkness, Comienza a penetrar el mensaje en el corazón endurecido. begins to penetrate this message into the hardened heart. Cuando predicamos de Cristo, And when we preach about Jesus, cuando hablamos del when Evangelio, we talk about the gospel, el Espíritu Santo comienza a ministrar en los corazones, the Holy Spirit begins to ministrate the hearts, alumbrando las mentes, enlightening the minds, mostrando que Cristo murió, showing that Jesus died, llevando el precio de nuestros pecados. taking the price of our sins. Por eso es que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, That is why Paul writes, I am not ashamed of the gospel. porque el Evangelio es dunamis, es poder. Because the gospel is dunamis, is power. Como dice la Escritura, una vez más, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, That's why Paul says, I am not ashamed of the gospel. porque es dínamo. Because it is dynamo. No sé si ustedes saben lo que es un dínamo. Well, we already explained what a dynamo is. Es un pequeño motor que cuando se pone en movimiento genera energía eléctrica. It's a small engine that when it starts moving, it generates electric power. Dios también tiene un dínamo. God also has a dynamo. Es el Espíritu Santo, And it's the Holy Spirit, el que trae la luz. the one that brings light. Es el Espíritu Santo que produce convicción de pecado en el corazón. It is the Holy Spirit that convinces the sinner of sin. Es el Espíritu Santo que muestra la obra de Cristo en el corazón y la mente del pecador. It is the Holy Spirit that shows in the mind and the heart of the sinner the work of Jesus. Pero igual que el dínamo, But just as the dynamo,
para que el Espíritu Santo produzca esa luz y alumbra al pecador, for the Holy Spirit to enlighten the sinner, tenemos que ponernos nosotros en movimiento, we have to get in movement, hablando del Evangelio, talking about the gospel, predicando el Evangelio, preaching the gospel, hablando de Cristo, talking about Jesus, presentando su obra, presenting His work, que Él murió por nosotros that He died for y us, que también resucitó. and that He also resurrected. Cuando predicamos el When we Evangelio, preach the gospel, el dínamo de Dios comienza a funcionar. the dynamo of God gets in movement. La luz comienza a penetrar en las mentes oscuras. The light penetrates the darkened minds. El Señor Jesús, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y el versículo 8, Our Lord Jesus, in the book of Acts, chapter 1, verse 8, Jesús anticipó 9 días antes Jesus 9 days before anticipated y les dice: quédense en Jerusalén, and tells them, porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. So Jesus anticipates and says, and tells them to wait in Jerusalem, saying, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria. Jesús les dice, en otras palabras, recibirán un dunamis. In other words, Jesus said, you will receive dunamis. Recibirán la fuente de energía You will receive the source of energy que les permitirá llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. that will make you take the gospel to the end of the world. Para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, To take the gospel to the end of the world, lo más importante que necesitamos the most important thing that we need es conocer el Evangelio, is to know the gospel, saber acerca de Cristo con claridad is to know about Jesus with clarity, y ser lleno del Espíritu Santo. and to be filled with the Holy Spirit. Porque es el Espíritu Santo el que va a generar la fuerza espiritual para vencer toda la oposición y dificultades. Because it's the Holy Spirit, the one that is going to generate the force to come over the difficulties. El dinero no reemplaza al poder del Espíritu Santo. The money does not replaces the power of the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés. It is the Holy Spirit that descended in the Pentecost day. En el libro de los Hechos, el capítulo 2, In the book of Acts, chapter 2, dice que sintieron como un viento recio. it says that they felt like a rushing mighty wind. La ciudad estaba repleta de gente The city was full of people, y se acercaron al lugar donde estaban los discípulos and they went near the place where the disciples were gathered, y vieron sobre las cabezas lenguas como de fuego. and they saw over the heads tongues divided as of fire, Y hablaban en otros idiomas las maravillas de Dios. and they spoke in another tongues the wonders of God. Y la gente que escuchaba, que había venido de distintas partes del mundo, And the people who were there, who had come from different parts of the world and were listening, escuchaban hablar las maravillas de Dios por boca de hombres comunes. they heard from common men spoke the wonders of God. En el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo In the Pentecost day, the Holy Spirit descended con señales inconfundibles. with great signals, Fue como un viento. and it was like wind.
Dios ya se había manifestado al pueblo hebreo como viento. God in the past has also manifested himself as wind. Una vez el viento de Dios sopló sobre el mar rojo y el mar se abrió. Once the wind of God blew over the Red Sea and the Red Sea opened. Ellos sabían que en el viento estaba la presencia de Dios. They knew that in the wind the presence of God was there. Pero también vieron las lenguas de fuego sobre sus cabezas. But they also saw the tongues over the heads. Y ellos sabían que Dios habitó en una columna de fuego durante su peregrinación 40 años en el desierto. And they knew that once the presence of God was in a column of fire during their peregrination in the desert. Cuando ellos sintieron como un viento, When they felt this wind, cuando ellos vieron lenguas como de fuego, when they saw these tongues as of fire, ellos supieron, aquí está Dios. they knew God is here. Aleluya. Hallelujah. Pero además de esto, But apart from all this, escuchaban hablar a aquellos hombres que eran simples, de Galileos, they heard this simple Galilee men spoke en idiomas de las distintas regiones del mundo. in the languages of the different regions of the world. El poder de Dios se manifestó en el día de Pentecostés. The power of God manifested in the Pentecost day. Y dice que 3.000 personas se convirtieron. And it says that 3,000 people converted. El Evangelio, cuando es predicado, siempre será acompañado con poder. When the gospel is preached, it will always be accompanied by signs of power. Así comenzó todo, That is how everything began, de esta manera gloriosa, in this glorious way. donde se predica el Evangelio, And where the gospel is preached, donde se hable de Jesucristo, where we talk about Jesus, estará el dunamis en movimiento. there the dynamis will be in movement. Habrá personas que sentirán convicción de pecado, There will be people feeling conviction of sin, que querrán aceptar a Cristo como su Salvador, that will want to accept Jesus as a Savior. que serán liberados de las ataduras, People that will be delivered from bounds, de toda enfermedad, from sickness, toda obra engañosa, from all deceiving works. serán liberados. They will be delivered. Pero la iglesia comienza a experimentar oposición y persecución. But then we see that church begins to experiment opposition. Le prohíben a los hermanos seguir predicando en el nombre de Jesús. And they prohibit the brothers to preach in the name of Jesus. Los líderes de Jerusalén dijeron, no pueden seguir hablando más de Jesucristo. And these chief priests and elders told them not to preach in the name of Jesus. En Hechos capítulo 4, el versículo 27 al 31, allí tenemos el relato cuando la iglesia se entera que no pueden seguir hablando en el nombre de Jesús, dice que oraron. And we're going to find this story in Acts chapter 4, verse 27 to 31. And it says that when they were prohibited from preaching, they prayed, and being all unanimous. Ellos en la oración dijeron, There, in their prayer, they said, soberano Señor, Dear God, now Lord, mira las amenazas, look on their threats. pero Señor te pedimos, But Lord, grant us, permítenos seguir hablando. grant us to keep preaching. Y mientras hablamos, And as we speak, extiendes tu mano para hacer milagros y señales. stretch out your hand to heal, and that signs and wonders may be done. Y mientras estaban orando, And when they were praying, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo.
It says that they were all filled with the Holy Spirit. Fueron renovados en el poder del Espíritu. They were renewed in the power of the Holy Spirit. Y dice que seguían hablando con denuedo la palabra de Dios. And it says that they continued speaking the word of God with boldness. En el marco de las prohibiciones, In the mark of the prohibitions, de las amenazas, of the threats, fueron llenos del Espíritu Santo they were filled with the Holy Spirit. y siguieron hablando la palabra de Dios. And they kept preaching the word of God. El Evangelio es poder de Dios. The gospel is the power of God. No hay un Evangelio sin poder. There's no gospel without power. El Evangelio está acompañado con el poder, con el dunamis de Dios. The gospel is accompanied by the power, by the dynamis of God. Necesitamos predicar el Evangelio We need to preach the gospel que habla de Cristo that talks about Jesus acompañado con el dunamis. with the power. Pablo, por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. That is why Paul says, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God to salvation. Así que, como vemos, el mundo está en una crisis porque está bajo condenación de pecado. So as we see, the whole world is in crisis because it's under condemnation for sin. Pero Dios ha provisto el Evangelio But God gave the gospel y ha provisto el poder del Espíritu Santo. and has provided the power of the Holy Spirit. Dios ha provisto el Evangelio que habla de Cristo God has provided the gospel that talks about Jesus y ha enviado el Espíritu Santo and has sent the Holy Spirit para cuando se predique de Cristo, so that when we preach about Jesus, el dunamis, el Espíritu Santo, convenza de pecado. the dynamis, the Holy Spirit convinces of sin. Entonces ahora vamos a pasar a hablar de la primer verdad del Evangelio de Dios. And we want to talk to you about now the first truth of the gospel, Jesus' incarnation. Y la primera verdad es que Cristo vino al mundo como hombre. And the first truth is that Jesus came into the world as a man. Esta verdad la encontramos en el libro de Génesis. We are going to find this truth in the book of Genesis. Cuando Adán y Eva pecaron y perdieron la comunión con Dios. When Adam and Eve sinned and they lost their communion with God. Esta pareja estaba sin comunión, This couple was without communion, escondiéndose de Dios. hiding from God. Pero Dios les habló But God spoke to them y les dio una promesa. and gave them a promise. En Génesis 3:15 A promise that we're going to find in Genesis 3:15. dice, de la simiente de la mujer nacerá el que dará el golpe sobre la cabeza de la serpiente. And it says like this, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed, and he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Acá tenemos la primera mención, Here we have the first mention, la primera predicación the first preaching que Dios mismo anuncia, that God himself is announcing, diciendo que la salvación y la victoria sobre la serpiente viene de la mujer. saying that salvation and the victory over the serpent comes from woman. Adán y Eva no entendían tanto como nosotros, Adam and Eve couldn't understand as we can understand today, pero ellos tenían esperanza but they had hope que de sus hijos vendría un Salvador, that from their children the Savior would come, porque Dios se los había prometido. because God has promised.
Y ese Salvador daría un golpe sobre la cabeza de la serpiente. And that Savior would give a hit over the head of the serpent. De esta manera, la serpiente va a ser totalmente derrotada. And this is the way the serpent will be destroyed. Es el fin del poder de la serpiente, Satanás. It will be the end of the serpent, Satan. Más adelante tenemos las promesas que Dios le hace a Abraham. And more ahead, we have the promises that God spoke to Abraham. En Génesis 22, 18. In Genesis 22:18, Dice Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. in your seed all the nations of the earth shall be blessed. En Génesis 28, 14. In Genesis 28:14, Dice, todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. says, your descendants shall be as the dust of the earth. 28, 14. Also, your descendants shall be as the dust of the earth. You shall spread abroad to the west and to the east, to the north and the south, and in you and in your seed all the families of the earth shall be blessed. Aquí hay promesas de Dios a Abraham, que es el padre de la nación hebrea. There are promises here that were done to Abraham, he who is the father of the Hebrew nation. Y dice, en tu simiente todas las naciones van a ser bendecidas. And it says, in your seed, all the families of the earth shall be blessed. Le dice, en tu simiente todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. And it says, in your seed, all the families will be blessed. Y en esta promesa And in this promise, estará incluida la República de India. India is included. Estaba en esta promesa. It is included in this promise. Y todas las familias de India And están en esta all promesa. Indian families are included in this promise. En Gálatas capítulo 3 y el versículo 16. In the book of Galatians, El apóstol Pablo dice lo siguiente: la simiente es Cristo. Hablando de Abraham y estas promesas de Abraham, Pablo, bajo la luz del Espíritu Santo, dice, la simiente es Cristo. and here in the book of Galatians that Paul wrote, he says, and the seed is Christ. And it says like this, but as of one unto your seed who is Christ. Christ is the seed. Cristo vino al mundo Christ came into the world para pagar el precio de la deuda de toda la humanidad. to pay the price of the debt of all humanity. Él se hizo hombre, He became a man, el eterno Dios, creador del cielo y de la tierra, the eternal God, creator of the heavens, of the earth, se revistió de una naturaleza humana. clothed himself with a true substance of human nature Que adquirió de una mujer. that he acquired from a woman. Él vino a este mundo He came into this world para que los hombres puedan conocer a Dios. so that people can know God. En Cristo se cumplió la promesa que Dios le hizo a Adán y Eva. In Christ is fulfilled the promise that God made to Adam and Eve. En Cristo se cumplió las promesas que Dios hizo a Abraham. In Christ is fulfilled the promises that God did to Abraham.
de la simiente de la mujer. From the seed of the woman. En tu simiente serán benditas todas las naciones. In your seed, every nation will be blessed. ¿De qué modo Jesús ingresó a este mundo? How did Jesus came into this world? Vuelvo a repetir, Jesús es Dios. Jesus is God. Él estuvo en la creación de todo el universo. He was there in the creation of the whole universe. Él estuvo creando todas las cosas y aún al hombre. He was there creating all things, including man. Pero un día, But one day, el Dios, creador del cielo y de la tierra, the God creator of heaven and earth ingresaría al mundo would come into the world, en forma de hombre. would come into the stage of humanity in a human form. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 y el versículo 4, And Apostle Paul in Galatians chapter 4 verse 4, hablando de Cristo, talking about Jesus, dice nacido de mujer. says born from a woman. En Lucas capítulo 1 versículos 31 al 35. In Luke chapter 1 verse 31 to 35, Tenemos el relato we have the story inspirado por el Espíritu Santo inspired by the Holy Spirit que habla del nacimiento virginal de Cristo. that talks about the virginal birth of Jesus. Esto significa This means que María that Mary fue fertilizada was fertilized en forma milagrosa. in a miraculous way. Dice la Escritura que el Espíritu Santo vino sobre ella y concibió. The scripture says that the Holy Spirit came upon her and she conceived. No intervino el hombre en la concepción, There was no intervention of a man. porque cuando se une el hombre y una mujer, Because when a man unites a woman, comienza una nueva vida, a new life begins, una nueva personalidad, a new personality con características de la mamá y el papá. with characteristics that come from the father and from the mother. Pero Jesús no es una nueva persona, But Jesus is not a new person. es el eterno Dios, creador del cielo y la tierra. He is the eternal God, the creator of heaven and earth. Ahora por una obra milagrosa del Espíritu Santo, But then, by a supernatural, miraculous work of the Holy Spirit, esta mujer es fertilizada this woman was fertilized. y el eterno Dios desciende And the eternal God comes from heaven al vientre de esta mujer to the womb of this woman y adquiere de esta mujer un cuerpo humano, and obtains from this woman a human body. un verdadero milagro, This is a truly miracle. algo sorprendente. Something amazing. Dios estaría ahora viviendo con los hombres. God would now be living among men. El profeta Isaías lo había anticipado 600 años antes de Cristo, cuando dijo, la Virgen concebirá. The prophet Isaiah announced this 600 years before Christ when he said the virgin will conceive. Así es que cuando Jesús, después de 9 meses del proceso de desarrollo de todo ser humano, And this is how 9 months after the development of Jesus in the womb of Mary así que estuvo allí en la panza de su mamá was born, being there in Mary's womb, y luego nació and came into the world como nace todo ser humano. like every human being is born. El Dios creador de la vida The God, the creator of life, entraría al escenario de la humanidad would come into the stage of humanity por medio de la encarnación. by incarnation. Adquirió de la mujer una naturaleza humana.
He obtained from Mary, from the woman, a human nature. Jesucristo ahora con una naturaleza humana, And Jesus now, with a human nature, el eterno Dios, the eternal God, ahora revestido de una naturaleza humana, now clothed with a human nature, va a hablar con los hombres cara a cara. is going to speak with men face to face. Dice la Escritura And the scripture says que Dios había hablado de muchas maneras, that God has spoke in many ways, different de ways, muchas formas en el pasado. in many ways in the past. Pero dice, ahora nos ha hablado por medio de Jesucristo. And says, but now he has spoke through Christ. La más clara manifestación de Dios a los hombres la encontramos en la persona de Jesucristo. The clearest manifestation of God, we find it in the person of Jesus. Todo lo que nosotros podemos entender acerca de Dios, All we can understand about God, podremos encontrarlo en la persona de Jesucristo encarnado. we will be able to find it in the person of Jesus incarnated. Cristo manifestó todas las características humanas. Jesus manifested all the human characteristics. Tuvo hambre y sed, He was hungry, he was thirsty, estuvo cansado, he was tired, tuvo que dormir, he had to sleep, él estuvo triste, he was sad, también tuvo alegre. he had glad moments also, Él fue tentado, experimentó la tentación, and was tempted, experimented temptation. fue insultado. He was insulted. En varias ocasiones intentaron matarlo. In various occasions they tried to kill him, Tuvo que retirarse de la zona de peligro. and he had to move away from the danger zone. No creyeron en él, They didn't trust in him. se burlaron de él. They made fun of him. El Señor Jesús en su encarnación Jesus, in his incarnation, experimentó todas nuestras vivencias humanas. experimented all the things that humans live. Tristeza, alegría, hambre, sed, cansancio. Sadness, hunger, joys, tiredness, thirstiness. Sabe lo que significa ser tentado por Satanás. He knows what being tempted by Satan means. La encarnación de Cristo Jesus' incarnation nos permite entender, allows us to understand, tener un enorme consuelo, allows us to have an enormous esperanza, hope, una enorme esperanza de que tenemos un Dios que puede comprender. allows us to have a great hope, a big hope, that we have a God that can understand us. Puede comprender nuestra condición humana. He can understand our human condition. El propósito de la encarnación The purpose of incarnation, fue para que se cumpliesen las promesas de Dios. the purpose for the incarnation was for us to understand the fulfillment of the promises. Se cumplió lo que Dios dijo a Adán y Eva en el huerto del Edén. And in this way, it fulfilled the promise that God made to Adam and Eve in the Garden of Eden was fulfilled De la simiente de la mujer. from the seed of the woman. Otro propósito de la encarnación fue revelar al Padre. Another purpose of incarnation was to reveal the Father. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, And when the disciples asked Jesus, muéstranos al Padre y creeremos. "Show us the Father, and we will believe." Y Jesús les dijo,
And Jesus told them, ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me conocen? I have been with you all of this time and yet you don't know me? En la encarnación de Cristo In Jesus' incarnation, se manifestó la deidad. the deity was manifested, God's deity. Los hombres vivieron cara a cara con Dios. Men spoke face to face and lived face to face with God. Juan, capítulo 1 y versículo 14, In the Gospel of John, chapter 1, verse 14, dice, el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres y vimos la gloria de Dios. says, And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. La encarnación de Cristo Jesus' incarnation ha permitido has allowed us, que el mundo pueda experimentar la gloria de Dios. has allowed humanity to experiment God's glory. Cuando nosotros predicamos de Cristo, When we preach about Jesus, la gloria de Dios se manifiesta a quienes están escuchando. the glory of God begins to manifest upon those who are listening. En este mismo momento, In this moment, right now, en que están escuchando acerca de Cristo, in which you're hearing about Jesus, está descendiendo la gloria sobre sus vidas. the glory of the Lord is descending over your El lives. Espíritu Santo está hablando a sus vidas. The Holy Spirit is talking to your lives. Porque cuando se predica a Cristo, Because when Jesus is preached, la gloria de Dios se manifiesta. the glory of God manifests. Otro de los propósitos de la encarnación lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8. Another purpose for the incarnation, we will be finding it in 1 John chapter 3 verse 8. Donde dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo, para destruir las obras del diablo. Where it says that Jesus came to destroy the works of the devil. Satanás tiene al mundo atado con el engaño y el pecado. Satan has the world bounded with deceit and sin. Sociedades enteras son esclavas del pecado. Whole societies are slaves from sin, of sin. Satanás trata de impedir de que las almas sean liberadas. Satan is trying to stop the souls from being delivered. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo, But Jesus came to destroy the works of the devil, para que las almas sean liberadas so that the souls may be delivered de toda esclavitud de engaño. from every bound of slavery, of deceit. El Evangelio The gospel que habla de Cristo, that talks about Jesus, predicado en la India preached in India y en cualquier país del and mundo, in any nation of the world, va a hacer que Satanás y sus obras sean destruidas. will make that Satan and his works be destroyed. Porque Jesucristo ha destruido las obras del diablo. Because Jesus has destroyed the works of the devil. No hay nada que pueda impedir el avance del Evangelio. There's nothing that can stop the spreading of the gospel. Porque Cristo ha vencido al peor adversario de la humanidad. Because Jesus has defeated the worst enemy of humanity. No solamente vencido, lo ha destruido. Not only defeated, but he has also destroyed it. El propósito de la encarnación es para también dejarnos ejemplo. The purpose for incarnation is also to leave us example. ¿Cómo ser un cristiano en este mundo? How can we be a Christian in this world? ¿Cómo tenemos que vivir? How do we have to live? En Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. In the first letter of Peter, chapter 2, verse 21, Allí dice el apóstol Pedro,
para que sigamos sus pisadas. Their apostle Peter says, for us to follow his steps. Jesús vino a este mundo como hombre, Jesus came into this world as a man, a un mundo que vivía en oscuridad y en tinieblas, into a world that was living in darkness, con gente que vivía como quería, with people who were living the way they wanted to. pero Él vino para darnos el ejemplo de cómo se debe vivir. But he came into the world to give us the example of how we have to live. Si queremos vivir como cristianos, If we want to live as Christians, tenemos que mirar la vida de Cristo we have to take a look at Jesus' life y seguir sus and pisadas. follow his steps. En Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 6, In 1 John chapter 2 verse 6 dice que tenemos que andar como Él anduvo. says that we have to walk just as he walked, Tenemos el mejor ejemplo and we have the best example en la humanidad de Cristo. in Jesus' humanity. Esos años en que Él vivió en este mundo como hombre, Those years in which he lived in this world as a man, nos enseñó cómo tenemos que vivir. he taught us how we have to live. También el propósito de la encarnación Another purpose for the incarnation es para sustituirnos ante el castigo de Dios. is to substitute us before the divine punishment. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 29, In John's Gospel, chapter 1, verse 29, cuando Juan el Bautista estaba allí a orillas del Jordán predicando y bautizando gente, when Apostle John when John the Baptist was there baptizing people and preaching about the baptism, Jesús hace su primer aparición pública. Jesus makes his first apparition. Y cuando Juan el Bautista le vio, And when John the Baptist saw him, por revelación del Espíritu Santo, by the revelation of the Holy Spirit, Juan dice: John said, He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Jesús en su encarnación Jesus in his incarnation vino como Cordero comes as a lamb para pagar el precio de la humanidad. to pay the price for humanity. El profeta Isaías 600 años antes dijo, Prophet Isaiah 600 years before said en el capítulo 53, in chapter 53, como Cordero fue llevado al matadero. as the lamb he was taken to the Capítulo 53 de Isaías. Allí, Isaías 600 años antes de Cristo, él anuncia que vendría Jesús como Cordero y que sobre él serían cargados todos los pecados de la humanidad. Nuestras enfermedades serían llevadas también en la cruz de Cristo. In Isaiah chapter 53, 600 years before Jesus' apparition, he says that the Lamb was going to be taken to be killed and that he would die for our sins and also carry in his wounds our transgressions, and in his stripes we were going to be healed. Como vemos, el propósito de la encarnación As we see, the purpose of incarnation ha sido que nosotros conozcamos a Dios cara a cara. it's for us to know God face to face. Ha sido que aprendamos a vivir como hijos de Dios. It's for us to have an example of how to live our Christian life.
Pero sobre todas las cosas, But over all things, Él vino para morir en sustitución de toda la humanidad. he came to die in substitution for all humanity. Éramos nosotros los que debíamos morir. It was us, the one who had to die. Pero Jesús, el eterno Dios, adquirió una naturaleza humana But Jesus, the eternal God, acquired a human nature para ser sustituto nuestro to be our substitute en el castigo de Dios. in the eternal divine punishment. Todo el peso de la justicia de Dios All the justice of God, vino sobre la persona de Cristo. the whole justice of God came upon Jesus' person. Este será el tema de nuestro siguiente video, And this will be the theme for our next video. la segunda verdad del Evangelio, The second truth of the gospel. que Cristo murió por toda la humanidad. That Jesus died for all humanity. Pero ya para terminar, So now to finish, quiero recordarles we want to remember you que Cristo vino a este mundo como hombre. that Jesus came into this world as a man. Tenemos un Dios en el cielo con nuestra naturaleza humana. We have a God in heaven with our human nature. Se llama Jesús. His name is Jesus. Él puede comprendernos. He can understand us. Sabe los momentos difíciles He knows every time the Y hard lo- times we go through y puede entenderlos. and can understand. Podemos venir a Cristo We can come to con nuestros Jesus dolores, sufrimientos, with our sufferings, our pain, aún en pleno momento de la tentación, in the middle of our temptations, porque tenemos un Dios que puede comprendernos. because we have a God that can understand us. Esta es la primera verdad del Evangelio, This is the first truth of the gospel, que Cristo vino al mundo como hombre. that Jesus came into the world as a man, Y podemos conocer a Dios and we por can medio, know him por through medio de Jesucristo. Jesus Christ. Que Dios les bendiga muy ricamente. The Lord bless you abundantly. Muy pronto seguiremos entonces con la segunda verdad del Evangelio. So we will be meeting soon with the second truth of the gospel. Le mandamos un gran abrazo a todos. Thank you to all of you. Seguimos orando We send you a hug and we keep praying por nuestra pronta llegada a la República de India, for our journey to India con el mensaje más poderoso with the most powerful message of the world, que el mundo haya escuchado, the most powerful message that the world has ever heard, el mensaje del Evangelio de Dios. the message of God's gospel. Dios les bendiga. God bless you.